Digo, bueno, ustedes no tienen programa porque tienen claro. Y por eso no se cambia. Si siquiera por las votaciones nos vamos y porque nosotros estamos. Y antes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Igual dice que hay. O sea, cuando Con todos y con todas. que te ponen la dirección. Bueno. A estos 3 minutitos tarde. Pero ya empezamos clases. Ya esperemos unos minutitos que se conecten los demás estudiantes. Y empezamos la clasecita, ¿ya? A ver. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿En qué tema nos quedamos la última clase? Levante la manito. Israel. Coméntenos, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un conflicto mundial. ¿Cómo? Un conflicto mundial, pero no dictó dos párrafos. Un conflicto mundial, Ya. pero no dictó dos párrafos. 2 párrafos les dicté. ¿Estaba cansado? Sí, estamos, nos dictó dos párrafos y quedamos, si quiere, leo el último párrafo. Léame, tranquilo, léame nomás. Por eso estamos. Vamos, léame nomás. ¿Ya? Vamos para aprender. El segundo párrafo fue cuando nos indicaba que Japón se proponía expulsar a los Estados Unidos y a los países europeos de sus colonias de Asia y del Pacífico. ¿Ya? Para expandir sus territorios y obtener materias primas para sus producciones. Luego de Pearl Harbor, las fuerzas japonesas conquistaron las Filipinas, ¿Ya? las penínsulas de Malaca, Sumatra, Java, Borneo, entre otras islas de Indonesia. Además, ocuparon Tailandia y parte de Birmania. El conflicto se extendió hasta la Indochina y Oceanía. China continuaba en guerra civil y parcialmente ocupada. La guerra se había extendido al sur del Mediterráneo, donde combatían Alemania e italianos contra británicos por el control del norte de África, especialmente el canal de Suez, la clave del acceso a la India y al Extremo Oriente. Ahí quedó. Ya, correcto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Israel tiene 2 puntos extras, ¿no? Por si acaso me cambié de look, no siempre he tenido churros, sino que ahora ya no me alicé, se me quitó el alisado. A ver, a ver. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a participar ya un poquito en clases, ya para entrar en materia y entrar ya en lo que es ciencias sociales, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes o qué analizan ustedes? ¿Cuál es su criterio personal sobre la situación de que Estados Unidos se haya metido en esta guerra? Porque Estados Unidos no tenía nada que ver, ¿no? ¿Sí? No tenían absolutamente nada que ver. Pero ¿por qué se metió? O sea, ¿cuál es su criterio? ¿Cuál es
su forma de pensar, su análisis, su crítica, ¿sí? Sobre que Estados Unidos se metió sobre esta situación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me levanta la manito? ¿Todos a la vez? ¿O otra vez Israel? Ya, pues, señor Israel, chuta, va a ganar el año sin haber dado pruebas. A ver, Bueno. no, pero bien, le felicito. Ese es el objetivo, ¿no? Lo que pasa Vamos, es que cuando Estados Unidos interviene en un país en conflicto bélico, en este caso, en ese tiempo, lo ¿ya? hacía para demostrar su poderío armamentístico y por ende también por obtener poder económico, prácticamente, ¿Ya? para los países aliados. Para los países aliados. Ya, ¿Mm? correcto. Pero, ¿por qué usted cree, señor Israel, que Estados Unidos se mete para, bueno, para tener una ventaja? Usted me dice que para tener una ventaja. ¿Cuál era esa ventaja? Asumir una especie de control sobre los países que ellos le dan apoyo ¿Ya? y tener los beneficios propios para el mismo país, porque nunca Estados Unidos interviene a un país, nada es gratis prácticamente. Ellos siempre llevan como se dice, ellos toman como atribuciones políticas en esos países. ¿Ya? Comienzan a participar en esos países que ellos apoyan logísticamente. Y en sí, para lo que era expulsar y darle fin a la guerra que se llevaba a ¿Ya? cabo en ese país. Ya, correcto. Ya, muy bien. Tiene 2 puntos extras. Muy bien. Vamos con eh, 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 Bien, vamos muy bien, con entonces, Franklin. Con Franklin. Vamos, Franklin. Denos su opinión. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Estados Unidos siempre se mete en los otros países por los recursos naturales que tiene, ¿Ya? para su conveniencia. Ujú. Ellos aportan armamento, aportan soldados, lo que sea, y ellos, a favor de eso, siempre negocian con los recursos, petróleo, con lo que tenga el país. Así ¿Ya? vive Estados Unidos. Por eso tiene control sobre la mayoría de países en el mundo, en base a préstamos de dinero, en base a control político sobre todos los países que presta. ¿Ya? Por eso es que se mete en la guerra, en las guerras, por el petróleo, por los recursos naturales, como le digo. De mi pensamiento, ¿no? Ya, correcto, muy bien, felicitaciones. Franklin, ¿alguien más, por favor? Tiene puntos extras. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Las mujeres, ¿qué pasó? Nada. Siempre me opinan los hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? A ver, vamos a la igualdad de oportunidades. Vamos a la paridad de derechos o equidad de derechos. A ver, vamos, Patricia Lucas, por favor, deme su opinión. Ya está, Bueno, yo pienso que Estados Unidos tenía temor de que en este caso Alemania quedara victorioso ¿ya? y de que él no pueda seguir con sus planes. ¿Ya? ¿Correcto? Como decían los otros compañeros, él siempre, ese país, Estados Unidos, siempre quiere ganar en todo. Gracias. Ya. Pero, Patricia, la verdad, el comentario está bastante ambiguo, bastante corto, pequeño. O sea, ¿qué está pasando con mis queridas damas? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Solo los hombres estudian o veo, a ver, cuántas mujeres hay? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres, seis. ¿Y ninguna? ¿Mm? ¿Qué es lo que está pasando? No veo, no veo una participación de ellas.
No nos olvidemos que estamos en una época donde las mujeres son igual, de igual manera, ¿verdad? Entonces, si nosotros, como mujeres, no podemos desarrollar un comentario tan simple, tan lógico, tan corto, o sea, no les pido gran ciencia, ¿no? Les pido comentar qué es lo que opinan ustedes, su juicio crítico, su comentario, ¿sí? O sea, no está bien, ¿sí? Pongamos un poquito de empeño, pongamos un poquito de ganas, pongamos un poquito de esfuerzo, pongamos un poquito de iniciativa, ¿sí? Por favor, todas y todos vamos a tener ese esfuerzo por participar, ¿no? ¿Correcto? Entonces participemos. Vamos a otra mujer, vamos. Mari Pastillo, por favor, denos su Doctor, comentario. doctor, buenas noches. Yo no voy a comentar al respecto. Me había retrasado, como mencioné, de unas clases, pero yo quería revisar en Moodle sus clases grabadas, pero no hay para así por lo menos tener una idea de lo que han aprendido anteriormente. Ya, ya, correcto. Bueno, ese sí es mi error, ¿sí? Como toda mujer siempre, ¿no es cierto? Chuta, me cogió en curva, ¿verdad? La verdad es que sí No, bien necesito está, no, ya. bien está, o sea, vuelvo y repito, como buena mujer, inteligente y dos pasos al frente que los hombres, ¿no es cierto? Entonces me cogió en curva y me dijo, "Puta, doctor, ¿pero cómo quiere que le dé un comentario? Si no sube las clases, ¿no es cierto? No, Exacto. bien está, no, 1-0, 1-0, ¿no es cierto? Ya con eso ya mejor demos clases, yo mejor cojo mis 4 trapos y me voy, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Si ven, esa es la lógica de las mujeres, ¿no es cierto? Yo no fui, ¿no es cierto? Tú fuiste. Me fregó. Mari me fregó. No, ya, no pude decir nada. ¿Cierto? Ya mejor ya. pues, que Mari dé las clases, me voy. Cojo mis trapitos y me voy. No, bien está, Mari, no se preocupe, tranquila. Mejor es un jalón de orejas, muy bien. Sí, Patricia le aplaude, ¿no? Le dice, bien, ves, bien, Mari, bien. Esa es la actitud. Isabel también, vea, qué bestia. La culpa es de Correa, sí, no subí porque la culpa es de Correa, por si acaso. No subí las clases porque la culpa es de Correa. Eh, no, bien está. Voy a subir las clases de Demen, estaba bajándome los videos, estaban bastante pesados y no les he podido subir, ¿ya? Ya les subo el día de mañana subo todas las clases, ¿ya? Y a la primera que voy a preguntar es a Mari. ¿Sí? Ya, chévere. ¿No es cierto? ¿La venganza es dulce o no? ¿No es cierto? No, mentira, no se preocupen, es una bromita nomás. A ver, sí, justamente les pido disculpas, no he subido las clases, voy a subir esta semanita, deben esta semanita y ya las subo, ¿ya? Eh, sobre otro tema, bueno, ya no les voy a preguntar porque ya ha caído, ¿cierto? Entonces ya mejor dejémoslo ahí, ¿ya? Mejor sigamos con la clase. A ver, voy a dar un poquito, un breve resumen, un breve resumen de la clase anterior, ¿no? A ver, ¿cómo nosotros nos manejamos dentro de esta situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vemos bastantes poderes fácticos que querían llegar al poder mediante una guerra, ¿sí? No nos olvidemos que Estados Unidos financió muchas de las armas usadas por los países aliados, entre comillas, ¿no? No nos olvidemos cómo comenzaron a generar este tipo de circunstancias para que en estos últimos días de guerra, ¿sí? Dentro de la Unión Soviética y demás situaciones, se genere una alianza entre eh, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, ¿sí? En sus pocas cabales, ¿cierto? Pero vamos a un tema. Rusia se mete porque firma un tratado con Alemania para no la invasión, ¿sí? Hitler y Stalin forman una alianza para que no se desarrolle esta invasión en general, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Alemania quiere invadir Bielorrusia. ¿Qué es lo que sucede ahí? Stalin
desarrolla una situación compleja, pierde Bielorrusia, ojo, pierde Bielorrusia, pero después de un tiempo cambia el ambiente de Bielorrusia, ¿sí? Y se genera el frío. Imagínense en Rusia el frío que hace, ¿no? Más que, que Atacames. Eh, Todo el mundo se quedó así como que Atacames frío. A ver, más frío que los páramos de la sierra, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, el frío es uno de los principales causantes de la derrota de Alemania, ¿no? Imagínense en esa situación, ¿no? Bueno, vimos los últimos días de la guerra. Vimos ese tema. Los últimos días de la guerra. No hemos visto los últimos días de la guerra. Los frentes de guerra. Tampoco. Un conflicto mundial. Eso sí vimos. Ya, ese sí vimos, ¿no es cierto? Ya, un conflicto mundial. Vamos a poner como título, los frentes de guerra. Los frentes de guerra. Ponemos, en 1942, en 1942, mil novecientos cuarenta y dos, 1942, coma, en la entrada de Estados Unidos, con la entrada, perdón, con la entrada de Estados Unidos, con la entrada de Estados Unidos y la URSS, URSS, ¿no? Y la URSS, en la guerra, coma, los dos bandos quedaron definidos. Los dos bandos quedaron definidos. Los dos bandos quedaron definidos. Punto seguido. De un lado, coma, de un lado, coma, Gran Bretaña, de un lado, coma, Gran Bretaña, de un lado, coma, Gran Bretaña, y su imperio, coma, la URSS y Estados Unidos, coma, la URSS y Estados Unidos. Punto seguido. De otro lado, coma, Alemania, coma, Italia, Alemania, coma, Italia y varios países europeos, Alemania, coma, Italia y varios países europeos que los respaldaban, coma, junto a Japón. Punto aparte. Junto a Japón, punto aparte. La Unión Soviética logró detener el avance. La Unión Soviética logró detener el avance alemán, y luego, en 1942, coma, realizó un contraataque efectivo. Realizó un contraataque efectivo. Punto seguido. Al amparo del invierno
al amparo del invierno, al amparo del invierno, al amparo del invierno, y con los equipos producidos, y los equipos producidos, y los equipos producidos, y los equipos producidos, y los equipos producidos por la industria soviética, por la industria soviética, avanzaron sobre Alemania, avanzaron sobre Alemania, avanzaron sobre Alemania desde el frente oriental, punto seguido. Las fuerzas del eje fueron derrotadas en África. Las fuerzas del eje fueron derrotadas en África. Punto seguido. En 1943, los aliados invadieron, en 1943, los aliados invadieron Italia, invadieron Italia y avanzaron al norte, y avanzaron al norte, y avanzaron al norte, y avanzaron al norte, punto aparte. Italia se rindió en unos meses. Italia se rindió en algunos meses. Punto seguido. En junio de 1942, en junio de 1942, en junio de 1942, se produjo el desembarco aliado, en Normandía, en Normandía, conocido como el día D, ¿no? D mayúscula, conocido como el día D. Punto seguido. Francia y sus países vecinos fueron liberados. Punto seguido. Los aliados avanzaron a Alemania por el occidente. Por el occidente.
Punto aparte. Con el tiempo, los aliados dominaron, dominaron el ataque de submarinos, el ataque de submarinos el ataque de submarinos, el ataque de submarinos en el Atlántico, en el Atlántico, en el Atlántico. En el Atlántico. Punto seguido. El aprovisionamiento llegaba, el aprovisionamiento llegaba a Europa, con menos dificultades, Punto seguido. La enorme maquinaria industrial de los aliados, la enorme maquinaria industrial, la enorme maquinaria industrial de los aliados, coma, especialmente de Estados Unidos, coma, logró vencer al eje, coma, a pesar que los alemanes, introdujeron, en el conflicto, armas modernas, armas modernas abrimos paréntesis, cohetes, coma, aviones a reacción, y poderosos submarinos. Cerramos paréntesis. Que no llegaron a ser producidas en masa. Coma, debido en buena parte a los bombardeos diarios de los aliados al territorio alemán.
desde los dos frentes, desde los dos frentes, los aliados llegaron a Alemania, desde los dos frentes, los aliados llegaron a Alemania, que se rindió en mayo de 1945. Que se rindió en mayo de 1945. 1945. Luego del suicidio de Hitler, luego del suicidio de Hitler, punto seguido, en el Pacífico, los estadounidenses avanzaron a Filipinas. Avanzaron a Filipinas y otros países. Hasta llegar cerca del archipiélago japonés. Punto seguido. Para forzar al Japón a rendirse, el gobierno norteamericano lanzó en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Bombas atómicas. Punto seguido. Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. Punto final. ¿Qué pasó, mi estimado Franklin? Coménteme. Levantó su manito. Profe, lo que pasa que aquí tengo una confusión. Dígame. La guerra no terminó en el 6 de agosto de 1945. Y usted aquí me dice el 14. De agosto de 1945. Ujú. Según Correcto, es que mi libro de ciencias sociales, otro que estudio por ahí, el 6 de ¿ya? agosto de 1945 está que terminó la guerra, cuando lanzaron esa bomba. Correcto, no, pero aquí el 14 de agosto, a ver, escuchemos bien, no se Se acaba la rinde. guerra, se rinde Japón. No es que se acaba la guerra, se rinde Japón. O sea, el 14 de agosto, claro, el 6 se acaba la guerra, pero el 14 se rinde Japón mediante un tratado de rendición, ¿no? Por guerra, el 14 de agosto de 1945, ¿sí? Pero voy a revisar bien, ¿ya? Yo aquí en mi texto está 14 de agosto de 1945, pero ya me hizo dudar, ya voy a ver. Yo aquí tengo, y es que yo vi en otra página ahí cuando estaba viendo, Si es el 6 de agosto de si es el rincón del 1945. vago, no le haga caso. No, es en otro, en un libro de A ver, ahí. Y de una. ahí,
en Hitler, sí, 1939. Yo tengo ahí que comienza en 1939 y termina en 1945, el 6 de agosto, la guerra, ya voy a chequearle, ya yo tengo en mi texto, con las armas nucleares que dice usted. correcto, yo tengo en mi texto el 14 de agosto, ya, pero bueno, son días, ¿no? Pongámosle Sí, esos días. sí, ya bueno, Fue en vivo agosto, nomás en la duda aquí. ya Sí, en agosto, eso sí. fue en De que fue agosto, en agosto, fue en agosto. de que fue en agosto, fue en agosto, ¿ya? Ya, profe, ya. Fue mi Gracias. cumpleaños, fue mi cumpleaños. Bueno, em, justamente, bueno, la guerra se termina, ¿no? Bueno, se rinde Japón en agosto, no ponemos la fecha para poder consultar y si es así, hacemos un mea culpa y un error. En 1945, ¿qué es lo que pasa, no? Al momento que ya comienzan a rendirse, ¿no? Todas estas naciones, ¿por qué? Porque en 1945 se suicida Hitler, ¿no? La máxima cabeza de los nazis, ¿ya? Bueno, eso lo explica tácitamente que se suicidó, ¿no? No nos olvidemos que en Argentina, en Uruguay, las costas de Argentina y Uruguay, encontraron submarinos alemanes, ¿no? Encontraron, hubo mucha migración alemana en esa época, entonces dicen que siguió vivo Hitler, ¿no? Y lo que hizo es huir, pero bueno, esos son, eh, se podría decir, se me fue la palabra, bueno, comentario a voces, leyendas, ¿sí? Que Hitler sigue vivo o siguió vivo, ¿no? Ahorita ya estar viejito o muerto, ¿sí? Entonces, todo este tipo de circunstancias, cuando genera este tipo de conflicto, no nos olvidemos cómo parte, ¿no? La rendición. Eh, Hitler manda a su mejor batallón a Rusia. En Rusia, en la época, tenía un gran invierno, uno de los más fuertes, ¿no? El ejército alemán no estaba preparado para pelear este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de cosas? Pierden muchos y muchos soldados. A ver, dígame, señor Israel. Efectivamente lo que decía el compañero Franklin, cuando Estados Unidos lanza la bomba, efectivamente fue el 6 de agosto, pero Japón se termina rindiendo prácticamente el 15 de agosto. Correcto, entonces estaba bien. Sí, O estaba sea, bien. en teoría ambos también. Sí, en teoría Cuando los se dos habla de la estamos rendición, viendo, ¿cierto? Franklin claro, y mi persona, ¿verdad? Entonces estamos bien, ya me hizo porque dudar. de lo que es lo que tiraron la bomba, que exactamente creo que fue en la mañana, y terminaron rindiéndose. Japón accedió a lo que son ya prácticamente las amenazas de una tercera bomba y firma el Tratado de Paz el 15 de agosto. Ya, qué bien, entonces estuve viendo, ¿cierto? Y Franklin también estuvo bien, ¿no es cierto? Entonces estamos bien. Verán que entre hombres no nos pisamos la manguera, ¿no es cierto? A ver, entonces, muy bien, ¿no es cierto? Entonces estamos las dos fechas correctas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede en esta situación de la Segunda Guerra Mundial? Este conflicto, que ya vamos a ver la posguerra, es bastante fuerte, ¿no? Y vamos a ver imágenes, les voy a hacer ver un videito, ¿no? Bueno, ya mismo se apaga la aplicación. Seguimos la próxima clase, ¿sí? Y nos vemos el día jueves conmigo. Que les vaya muy bien, mis queridos alumnos. Hasta luego, una linda noche. Un gusto, señores.